Pasaríamos al segundo punto del orden del día, que sería declaración institucional sobre el apoyo al pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación con motivo del 40 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui, que vamos a dar lectura si a todos ustedes les parece bien. Declaración institucional sobre el apoyo al pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación con motivo del 40 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. El día 27 de febrero del año 2016 se cumplió el aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática y las Cortes de Aragón quieren sumarse a este acontecimiento histórico y demostrar una vez más su firme compromiso con el pueblo saharaui. Las lluvias torrenciales caídas en octubre del 2015 en los campamentos de población refugiada saharaui han afectado a más de 90.000 personas, 25.000 de las cuales han perdido sus hogares y se han quedado sin alimentos, según denunció la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Diversas investigaciones llevadas a cabo por el Instituto EGOA y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con el apoyo de Euskal Fondoa, han aportado nuevas pruebas sobre desapariciones forzosas y bombardeos a la población civil saharaui a manos del Gobierno de Marruecos. Además, estas investigaciones están siendo útiles en la investigación de la querella por genocidio contra el pueblo saharaui y las demandas de verdad, justicia y reparación. Por todo ello, la Mesa y la Junta de Portavoces, en sesión celebrada el 24 de febrero del año 2016, a iniciativa de la ponencia Paz para el pueblo saharaui, elevan al Pleno la siguiente declaración institucional. Primero, las Cortes de Aragón reiteran su apoyo a la justa causa del pueblo saharaui. Reafirman la necesidad de un mecanismo internacional de seguimiento de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y apoyan una solución del conflicto basada en el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, como establecen las numerosas resoluciones de Naciones Unidas. Segundo, reafirman su reconocimiento al Frente Polisario y manifiestan una vez más el derecho de autodeterminación que legalmente asiste al pueblo saharaui. Asimismo, le piden al Gobierno de España que le dé el estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, único y legítimo representante del pueblo saharaui, reconocido así por la ONU. Tercero, instan al Gobierno de España y a la comunidad internacional a que promuevan todas las iniciativas políticas que sean necesarias para lograr una solución justa y definitiva mediante la celebración de un referéndum conforme a las resoluciones de Naciones Unidas. Cuarto, instan a las autoridades marroquíes a que cesen las persecuciones contra los y las activistas saharauis de derechos humanos, ya que liberen a los presos políticos saharauis y esclarezcan el destino de los saharauis desaparecidos. Quinto, instan al Estado español a que asuma su responsabilidad histórica y trabaje activamente dentro de la Unión Europea y aproveche su presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la que la MINURSO vea ampliado su mandato a la vigencia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Sexto, se reafirman en su compromiso de trabajar tanto en los campamentos de población refugiada en Tinduf, Argelia, como los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos, como muestra del apoyo mayoritario de la sociedad a la legítima lucha del pueblo saharaui por su libertad. Séptimo, agradecen sinceramente la colaboración desinteresada y la generosidad de los ciudadanos y ciudadanas que hacen posibles proyectos de cooperación con el pueblo saharaui, tales como las caravanas solidarias, vacaciones en paz, etc. Octavo, acuerdan la remisión de esta declaración al Secretario General de Naciones Unidas, al Presidente del Parlamento Europeo, al Ministro de Asuntos Exteriores, al Embajador de Marruecos en Madrid, al Presidente del Congreso de los Diputados, al Presidente del Senado, a los Presidentes de los Parlamentos Autonómicos, a la delegada del pueblo saharaui en España y al delegado del pueblo saharaui en Aragón. Entendemos por asentimiento aprobada la declaración institucional. Gracias.